Max Cady es un expresidiario que recién acaba de cumplir una condena de 4 años por agresión. Fue procesado por agresión y violación, pero la defensa consiguió aminorar los cargos, ya que de otro modo hubiera enfrentado una condena de cadena perpetua o incluso de sentencia a muerte. Después de dejar la cárcel, su único propósito en la vida es vengarse de su abogado defensor, Sam Bowen, quien enterró evidencia que pudo exculparlo o atenuar aún más su condena. Guiado por ese propósito, Cady se dedica a acechar al abogado, quien está casado y es padre de una hija de 15 años. Primero, envenena al perro de la familia de Bowen. Después, agrede sádicamente al amante del abogado. En diversas ocasiones hace evidente que se halla en los límites de la propiedad de la familia. Más adelante contacta a la hija de Bowen y se hace pasar por profesor de teatro de su escuela para seducirla y besarla. También graba a Bowen amenazándolo. Este le paga a un detective privado quien contrata a unos tipos para que golpeen a Katie. Gracias a la grabación pueden culpar a Bowen de haberlo mandado a golpear, por lo que este queda como el villano. Finalmente, Katie entra en casa de Bowen y asesina a su empleada doméstica y al detective privado, para luego seguir a Bowen a su casa flotante en el Cabo de Miedo, donde intentará violar a su esposa, agredirá a su hija y tendrá un enfrentamiento final con su ex abogado. A lo largo del análisis se buscará asentar que el trastorno padecido por Max Cady es el trastorno de la personalidad antisocial, principalmente, y que de manera secundaria existen rasgos del trastorno de la personalidad narcisista. En el caso de Sam Bowen, poco a poco se va dejando arrastrar por Cady a una condición primitiva y lejanamente humana, casi animal, ya que de ser un respetado abogado, termina quedando casi a punto de cometer homicidio, tal como sucede en la escena final, después de pelear en la casa flotante, por lo cual queda asentado que al final la diferencia moral entre Cady y Bowen es casi nula. La psicología jurídica, de la mano con la psicopatología, la psicología criminal e incluso la psicología clínica, tiene mucho que aportar al análisis del filme, ya que brinda un sustento teórico para respaldar las afirmaciones que tendrán lugar aquí. Hay que recordar lo siguiente, que la psicología jurídica es un campo de estudio multidisciplinario, con un enfoque teórico, explicativo y empírico que comprende el análisis, explicación, promoción, evaluación, diagnóstico, prevención, asesoramiento y tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos y sociales que inciden en el comportamiento jurídico de los individuos en el ámbito del derecho, de la ley y de la justicia. Dicho eso, el siguiente análisis procederá a explicar el filme no únicamente desde las implicaciones psicopatológicas presentes en el personaje de Katie, sino también desde sus influencias y repercusiones sociales y las legislaciones vigentes y las disciplinas auxiliares que permiten un diagnóstico para la persona en cuestión. Cada hombre debe ir al infierno para entrar al paraíso. Max Cady, El Cabo de Miedo. De acuerdo con la guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5, el trastorno de la personalidad antisocial se caracteriza por los siguientes síntomas, los cuales serán contrastados con los eventos que en el filme son observados en Max Cady. A. Patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás que se produce desde los 15 años de edad y que se manifiesta por tres o más de los hechos siguientes. 1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención. 2. Engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. 3. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. 4. Irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. 5. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. 6. Irresponsabilidad constante, que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. 7. Ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. B. El individuo tiene como mínimo 18 años. C. Existen evidencias de la presencia de un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años. En el caso del punto número 1, dentro del apartado A, en cuanto a incumplimiento de las normas sociales,
En la película se deja claro que el personaje de Max Cady quebrantó sádicamente la normatividad social en diversas ocasiones, de ahí que incluso terminara en prisión. En cuanto al punto número 2, Cady es un simulador nato, engaña a diestra y siniestra sin mayor inconveniente. Así consigue seducir a la amante de Sam Bowen y más adelante manipula hábilmente a la hija de aquel para seducirla y besarla, y que incluso ella tenga una confrontación con su padre derivado de ese encuentro. En relación al punto número 3, Cady es impulsivo. Lo demuestra cuando nos enteramos de que asesinó a un compañero de prisión solo porque a aquel no le gustaba que fumara. Punto número 4. La violencia es un elemento característico de la película y la vemos organizada y ejecutada por el personaje de Cady, y posteriormente también por Sam Bowen, quien primero manda a golpear a Cady y luego le pide un arma al detective privado que contrató. En el caso del punto número 5, Cady no duda en lastimar, aunque sus ataques puedan atentar incluso contra la vida de los otros. En cuanto al punto número 6, para su fortuna, Cady recibe una herencia, por lo cual no necesita trabajar y además cuenta con un buen capital para tramar y consumar sus fechorías. Sin embargo, lo que puede quedar claro es que si Max Cady deseara, como dice el punto de la guía del DSM-5, mantener un comportamiento laboral coherente, teniendo en cuenta sus antecedentes, es justificable dudar de que pudiera hacerlo. Por último, en el punto número 7, en ningún momento se ve a Cady teniendo remordimiento alguno por los actos que ha cometido. Ni siquiera sabemos que exista algún tipo de racionalización o justificación acerca del daño que les provoca a sus víctimas. Él lo hace, simple y sencillamente. En relación al apartado C, si bien en la película Max Cady ya es mayor cuando sabemos que fue condenado, por lo que conocemos acerca de sus antecedentes, es que es posible suponer que sus comportamientos antisociales se remontan a mucho tiempo atrás. También puede considerarse que Max Cady presenta algunos rasgos del trastorno de la personalidad narcisista. En cuanto a este desorden mental, la guía del DSM-5 refiere que se trata de un patrón dominante de grandeza en la fantasía o en el comportamiento, necesidad de admiración y falta de empatía que comienza en las primeras etapas de la vida adulta. Son diversos los hechos que conforman este trastorno, pero en particular son tres los que sobresalen determinantemente en la personalidad de Cady. Tales son: 6. Explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás para sus propios fines. 7. Carece de empatía, no está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. 9. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. En la legislación vigente, de acuerdo con la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, de acuerdo con los puntos anteriores, Max Cady gozaría de lo siguiente. 5. Derecho a un diagnóstico integral e interdisciplinario y a un tratamiento basado en un plan prescrito individualmente con historial clínico, revisado periódicamente y modificado de acuerdo con la evolución del paciente, que garantice el respeto a su dignidad de persona humana y sus derechos humanos. Sin embargo, Max Cady optó por el camino de la venganza y con ello su lenta y gradual degeneración hasta terminar ahogado por intentar asesinar al abogado y a su familia. De hecho, de acuerdo a la norma oficial para la prestación de servicios de salud en unidades de atención hospitalaria médico-psiquiátrica, es la necesidad de la reinserción social de la persona que vive afectada por algún trastorno mental o del comportamiento al medio al que pertenece, favoreciendo la continuidad del tratamiento. Esto dejaría en claro que también el sistema ha fallado, ya que en momento alguno se interesa por la reinserción adecuada de Cady a la sociedad, por lo que éste goza de cierta libertad para planear cómo habrá de vengarse del que fuera su abogado. Lo que se ha redactado hasta ahora tiene relación con la psicología jurídica y con la psicopatología, como disciplina auxiliar en clara relación con la psicología clínica, por supuesto. Sin embargo, existe otra rama de la psicología que bien podría intervenir también para brindar un elemento más a analizar en relación a la conducta de Max Cady. Dicha rama es la psicología criminal. Es bien sabido que la educación brindada en casa define muchos de los comportamientos posteriores de aquellas personas que pueden ubicarse dentro de un diagnóstico de personalidad antisocial o de trastorno de conducta para casos de personas más jóvenes.
En el caso de Katie podría conjeturarse, ya que esto no aparece en la película, pero no está de más hacer una suposición fundamentada en el comportamiento de Katie, que la actitud de los padres hacia la crianza de su hijo fue más bien laxa y sin el interés por brindar esquemas de valores o de respeto hacia los derechos de las demás personas. No permitiré que nadie me arrastre tan bajo que me haga odiar. Booker T. Washington. El personaje del abogado Sam Bowen representa un caso que ejemplifica el cómo una persona puede, progresivamente, arruinarse e involucionar hasta convertirse casi en un símil de su perseguidor. Hay que decir también que ya desde que el filme comienza, Sam Bowen es ya una persona que presenta ciertos rasgos antisociales. El primero de ellos, la infidelidad con respecto a su esposa, y el segundo, la prueba que enterró y que hubiese mitigado la condena determinada para su defendido, Max Cady. Si bien fuera de ese par de rasgos cuestionables y reprobables, la conducta y la sanidad de Bowen podrían declararse como sólidos. Puede afirmarse de manera categórica que este personaje sufre un fuerte deterioro en su salud mental debido a las constantes intervenciones de Max Cady en su vida laboral, social y familiar. Ya que se ha mencionado el concepto de salud mental, valdría la pena brindar su definición para respaldar el por qué se asevera dicho deterioro en Sam Bowen, extrayéndola desde la legislación vigente. Para los efectos de esta ley se entiende por salud mental un estado de bienestar físico, mental, emocional y social determinado por la interacción del individuo con la sociedad y vinculado al ejercicio pleno de los derechos humanos. Quizás si las condiciones hubiesen seguido su curso y Sam Bowen no hubiese podido librarse de Max Cady, es probable que Bowen terminara presentando un caso de trastorno de personalidad antisocial. La frase que se coloca a modo de epígrafe es mencionada por el juez que en la película determina que Bowen no puede aproximarse a más de 500 metros a Cady. Su importancia reside en que resume claramente qué es lo que sucede con Bowen. Se deja arrastrar poco a poco hasta una condición casi primitiva, en la que ya no hay un respeto por la vida humana y se siente capaz de asesinar a su perseguidor. No lo hace, pero en la escena final Bowen sí lanza la piedra contra la cabeza de Cady, aunque no lo mata debido a que éste es jalado por la corriente del río. En conclusión, puede aseverarse que, de acuerdo con los lineamientos de la guía del DSM, en su quinta edición, Max Cady padece de un claro trastorno de la personalidad antisocial, primariamente, y de forma secundaria ciertos rasgos del trastorno de la personalidad narcisista. Todo el conjunto de acciones que lleva a cabo para castigar el encubrimiento que hizo su abogado durante su defensa denotan una clara falta de empatía hacia los sentimientos y emociones de las y los demás. La legislación vigente promueve que la persona acceda a un adecuado diagnóstico para su posible tratamiento, tal como lo estipula la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, apoyándose en las disciplinas auxiliares que parten del saber psicológico general. Tales disciplinas pueden ser la psicología jurídica, la psicopatología, la psicología clínica y la psicología criminal. Dentro de la legislación vigente también se defiende que el enfermo mental pueda ser apoyado en un proceso de reinserción a la sociedad. No obstante, la clara indiferencia del sistema con respecto a la reinserción de Cady a la dinámica social después de haber estado preso durante 14 años es motivo de que incluso cuente con el tiempo suficiente para planear y ejecutar su venganza contra Sam Bowen. En cuanto a este personaje, si bien en apariencia se trata de una persona sana y libre de desórdenes mentales, sí posee una serie de rasgos que lo llevan a cometer algunos actos que denotan una moralidad laxa y algo distraída. Este personaje enterró una evidencia que hubiese apoyado a que la defensa de Max Cady pudiera conseguir una pena menos estricta. A lo largo del filme, Bowen va sufriendo una clara degeneración en cuanto a su calidad como persona, que pasa de lo estable a lo caótico. De ser un abogado que busca defender el cumplimiento de la ley, se convierte en un prófugo que contaminó una escena del crimen, en la que la empleada doméstica y el detective privado que contrató fueron asesinados. Anteriormente había mandado a que golpearan a Cady y ya posteriormente no duda en intentar asesinarlo. Si bien este conjunto de actos puede parecer justificado o definitivamente lo es, lo cierto es que exhibe cómo Sam Bowen se dirige por la misma ruta ya recorrida por Cady.
Y si el tiempo lo hubiera permitido, quizá terminaría mostrando rasgos de un trastorno de la personalidad antisocial, así como su rival Max Cade. En esencia y de modo muy pesimista, podría concluirse que, si las condiciones son propicias y lo permiten, todo Sam Bowen a la larga acabará por degenerarse e involucionar hasta convertirse en la representación más oscura del arquetipo del mal encarnado, Max Cade.